Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda. A continuación procederemos con una clase más del curso Análisis Numérico. El curso ya está próximo a terminar, así que me voy a enfocar en los problemas más puntuales que encuentre respecto a ejercicios tipo examen y cosas así, para ya darle fin al curso. En este caso vamos a resolver un ejercicio, el cual consiste en lo siguiente. Dice, ejemplo, tenemos una ecuación diferencial de la forma y2' menos 1 sobre 1 más x al cuadrado por y', menos Euler elevado a la x por y esto es igual al coseno de x. Este ejercicio lo vamos a resolver, es un ejemplo de ecuaciones diferenciales con valores en la frontera. Ecuación diferencial ordinaria con valores en la frontera. Y lo vamos a resolver por método de diferencias finitas. Listo. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos? Bueno, nos dan la ecuación diferencial, también nos dan las condiciones iniciales que serían y0 igual a 1 y y1 igual a menos 1. Estos son datos del problema, esto vendría a ser los valores en la frontera. Y nos dicen que usemos un h igual a 0.25. Entonces, para resolver el problema, para darle solución, lo primero que nosotros hacemos es plantearnos cuál es el intervalo en el que vamos a trabajar. Ese intervalo empieza en 0, porque nosotros tenemos nuestro primer valor de t, está definido para 0, y termina en 1. Va a tener intervalos de 0.25, porque el h es 0.25, entonces empezará con 0.25, luego 0.50, luego 0.75 y 1, porque se le va sumando el h a cada paso. Entonces, teniendo eso en consideración, tendríamos que estos son los valores en x y acá tendremos los valores en y. Para y igual a 0 tenemos un y, para x igual a 0 tenemos un y de 1, para x igual a 1 tenemos un y de menos 1. Pero estas soluciones de acá, que le vamos a llamar y1, y2 y y3, no las conocemos. Y ese es el objetivo, determinar esos valores de y. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a tomar nuestra ecuación, la que nos da en el problema, igualarla a 0. Entonces tendríamos y2' menos 1 sobre 1 más x al cuadrado por y' menos Euler elevado a la x por y menos el coseno de x es igual a 0. Luego de eso vamos a reemplazar las expresiones de y2' y y' por las ecuaciones que se utilizan en el método de diferencias finitas. Las ecuaciones que se usan las voy a copiar de otro color para que las tengamos bien claros. Las ecuaciones son las siguientes. Y' es igual a y sub i más 1 menos y sub i menos 1 sobre h. Y esta es una ecuación progresiva. Y' es igual a y sub i menos y sub i menos 1 sobre h, y esta es la ecuación regresiva. Ya, voy a borrar estas expresiones porque igual no son las que vamos a usar, pero las pongo ahí porque son parte del tema. Las que vamos a usar son las siguientes. Y' es igual a y sub i más 1 menos y sub i menos 1 sobre 2h. Esta aquí es la central. Y y2', que es igual a y sub i menos 1 menos 2y sub i más y sub i más 1 sobre h cuadrado
Y esta es también para la central. Cada una de estas expresiones tiene una expresión de error. Para calcular el error de la expresión de arriba, este es igual al valor absoluto de menos h cuadrado sobre 6 por f3' de epsilon. Y la acá es menos h cuadrado sobre 12 f con la cuarta derivada de epsilon. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer uso de estas fórmulas para poder transformar nuestra ecuación diferencial en una ecuación. Entonces vamos primero a hacer eso, reemplazando primero el y2'. El y2' lo reemplazamos por la expresión y nos quedaría, vendría a ser por la expresión de aquí, y2' nos quedaría y sub i menos 1 menos 2 y sub i más y sub i más 1 sobre h al cuadrado. Luego, menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, que multiplica y'. Entonces aquí multiplicamos por la expresión de y', que es la de aquí. Y quedaría y sub i más 1 menos y sub i menos 1 sobre 2h. Y continuamos copiando. Menos Euler elevado a la x por y. Y menos el coseno de x es igual a 0. Entonces ya tendríamos nuestra expresión. Ahora, otra cosa que vamos a hacer es todos los valores, en este caso los valores de x y de y, lo vamos a plantear como x sub i y y sub i, porque son variables que van a ir cambiando, van a ir iterando. Acá también x sub i al cuadrado. Entonces una vez que tenemos esta expresión, con esa expresión ya podemos empezar a hacer los cálculos. Entonces vamos a plantearla aquí en la siguiente diapositiva y empezamos a plantear todas las ecuaciones. Aquí he copiado otra vez la expresión y vamos a empezar a hacer las iteraciones. Deben darse cuenta de lo siguiente. Lo que yo tengo que encontrar son estas expresiones y1, el valor de y1, el valor de y2, el valor de y3, ¿verdad? A partir de los valores de la frontera que me dieron. Entonces, para yo poder hacer eso, yo debo tener en consideración que los valores que yo tengo son el x sub i y el y sub x sub i, que vendría a ser x sub 1 y y sub 1. Aquí vendría a ser, este vendría a ser el x sub 4 y aquí sería el y sub 4, porque tendría ese total de datos que me proporciona el problema. Entonces yo necesito que al reemplazar los valores de i, yo tener valores desde 1 hasta 4, o sea, desde x sub i igual a x sub 1 hasta x sub i igual a x sub 4, y lo mismo con los valores de y. Entonces yo tengo que decir qué valores debe tomar i, y tendrá que tomar valores desde 1 hasta 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo una expresión, por ejemplo, de y sub i menos 1, si i toma el valor de 1, tendría y sub 1 menos 1, y eso me da y sub 0, que es el primer valor que debo usar. Y sub 0. Aquí es x sub 0 y y sub 0. X sub 0 y y sub 0, y esta aquí es x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3, x sub 4, y sub 4. Entonces, por eso yo empiezo a iterar desde 1 y hasta 3, porque si yo pongo aquí, en vez de y sub i, pongo y sub 3 menos 1, me da como resultado el y sub 2. Pero si nosotros nos damos cuenta que hay una expresión que dice y sub i más 1, que vendría a ser la expresión que me representaría el valor mayor que podría encontrar. Entonces y sub i más 1, si aquí en vez de i le pongo el 3, tendría y sub i de 3 más 1, que sería y sub 4. Y este y sub 4 ya me representa el último valor de la frontera, y sub 4, que es menos 1. Entonces por esa razón yo tengo que iterar desde i igual a 1 hasta i igual a 3. Entonces eso es importante que se entienda. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Primero vamos a plantear con i
igual a 1. Entonces yo tomo la expresión original, bueno, la que planteé hace un momento, y empiezo a hacer el cambio. Al hacer el cambio tendría, si y vale 1, aquí sería y de 1 menos 1, que sería 0, menos 2 y sub 1, más y sub 1 más 1, que es 2, sobre h cuadrado, menos 1 sobre 1 más x sub i, que vendría a ser 1, x sub 1 al cuadrado, por y sub 1 más 1 sería y sub 2, menos y sub, aquí el valor de i tendría que tomar el valor de 1, 1 menos 1 se hace 0, sobre 2h, menos 0 elevado a la x sub 1, por y sub 1, menos el coseno de x sub 1, igual a 0. Y ahora nosotros procedemos a reemplazar y sub 0, según la tabla que hicimos acá, y sub 0 vale 1, y sub 0, 1, y sub 1 no lo conocemos, y sub 2 tampoco. El h es 0.25, dato de problema, 0.25 al cuadrado, y aquí el x sub 1, según la división que hicimos acá, según esto, x sub 1 es 0.25, reemplazamos 0.25, y2 no lo conocemos, y sub 0 es 1, el h es 0.25, el x sub 1, vamos otra vez a la tabla, x sub 1 es 0.25, y sub 1, vamos a ver, y sub 1 no lo conocemos, y sub 1, y coseno de x sub 1 sería el coseno del valor de x sub 1, que es 0.25. Entonces reemplazamos todo eso, tendríamos 1 menos 2 y sub 1 más y sub 2 sobre 0.25 al cuadrado menos 1 sobre 1 más 0.25 al cuadrado por y2 menos 1 sobre 2 por 0.25 menos Euler elevado a la 0.25 por y1 y menos el coseno de 0.25 igual a 0. Entonces vamos a ir desarrollando, o sea, reduciendo lo que más se pueda de la ecuación. En este caso sería 1 menos 2 y sub 1 más y sub 2 sobre 0.25 al cuadrado, lo ingresamos en la calculadora. Me da 0.0625 menos 1 sobre 1 más 0.0625 por y2 menos 1 sobre 2 por 0.25, multiplicamos 2 por 0.25, me da 0.50, menos Euler elevado a la 0.25 por y1. Ese Euler elevado a la 0.25 ingresémoslo de una buena vez a la calculadora. Me da 1.28. ...1.284... multiplica y1 y menos el coseno de 0.25. Recuerden que la calculadora debe estar en radianes. Me da 0.968 igual a 0. Entonces la ecuación debemos linealizarla lo que más se pueda, porque lo que vamos a hacer después es armar un sistema de ecuaciones, porque si se dan cuenta tenemos que determinar y1, y2. Solo en esta ecuación tenemos dos incógnitas, que son y1 y y2. Debemos encontrarlas, y para poder hacerlo necesitamos plantear más ecuaciones. Vamos a tratar de reducir la ecuación lo que más se pueda y para pasar a otra iteración. Y aquí he copiado la ecuación de nuevo para reducirla un poco más. Vamos a seguirla reduciendo hasta que quede una ecuación lineal. Aquí copiamos lo mismo. Acá también. Aquí podemos romper paréntesis. Aquí sería 0.0625,
que multiplica 0.50 me da un resultado de 0.03125. Ya, luego podemos sacar mínimo común múltiplo. En este caso el mínimo común múltiplo sería de la siguiente manera, sería 0.0625 que multiplica 0,50 más 0.03125. Bueno, en este caso me doy cuenta que pues aquí se puede reducir primero 0.50 con 0.125, entonces sumamos 0.50 más 0.03125 me da 0.53, entonces eso ahí mejor pongámoslo acá. Bueno, entonces esto de aquí lo vamos a reemplazar por lo que nos dio que fue 0.53125. Borramos. Colocamos 0.53125. Entonces ahora sí sacamos mínimo común múltiplo. .53125. Entonces esto dividido para lo de acá solo sobreviviría al 0.53125 multiplicado por 1 menos 2y1 más y2 menos esto dividido para acá, aquí sobreviviría al 0.0625 por y2 menos 1, y aquí sí ya tendría que multiplicar por todo, ¿no? Entonces aquí sería menos 0.0625 que multiplica a 0.53125 que multiplica a 1.284y1, y ahora esto dividido para lo acá que está en un valor de 1 sería también así mismo menos 0.0625 por 0.53125 multiplica 0.968 y eso igual a 0. Entonces tenemos que romper paréntesis y reducir para llegar a nuestra ecuación lineal. Al romper paréntesis nos quedaría aquí 0.53125 por 1, lo mismo. Esto por 2 sería 0.53125 por 2, nos da un valor de, sería menos 1.0625 por y1 y más 0.53125 por y2 menos, acá sería 0.0625 por y2 menos por menos se hace más 0.0625 por 1, sigue siendo 1. Sigue siendo lo mismo, ¿no? 0.0625 por 1, 0.0625. Ahora, menos, aquí multiplicamos estos tres valores, sería 0.0625 que multiplica 0.53125 que multiplica a 1.28, 4. Esto nos da 0.0426 por y1, por el y1 que está aquí, y la última expresión sería menos 0.0625 que multiplica a 0.53125 que multiplica a 0.968, da un valor de 0.03214 y eso es igual a 0.
sobre los dos factores que están aquí, que son 0.0625 por 0.53125. Ahora, estos valores, como todo esto está en el denominador, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, y multiplica el 0 y se anula. Entonces solo nos quedaría la parte del numerador. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es reducir términos semejantes, y al hacerlo ya tendríamos nuestra ecuación lineal, nuestra primera ecuación lineal. Ya entonces empecemos a reducir términos semejantes. Esto aquí es una constante, este de aquí también, y este de acá. Entonces primero reduzcamos esos valores constantes. 0.53125 más 0.0625 y menos 0.03214 me da un resultado de 0.56 161. Siguiente. Y ahora tenemos que sumar este que tiene con y sub 1 y este que depende de y sub 1. Entonces sería, los dos tienen signo menos, así que se suman. 1.0625 con 0.0426. Me da un total de 1.1 negativo, ¿no? 1.1051, ¿sí? Y1, este y este. Ya, ahora tenemos que sumar los valores de y2 y y2. Sería hacer la diferencia entre esos dos valores, que serían 0.53125 menos 0.0625. Un valor de 0.46. $87.5 y2. O sea, estaría todos, y eso está igualado a 0. Entonces ahí ya tendría mi primera ecuación. Voy a copiarla en la otra diapositiva para que quede bien claro cuál es la primera ecuación, y pasamos al desarrollo de la siguiente ecuación. Y aquí he planteado la primera ecuación, solo que observe que ya no está igualada a 0, sino que este valor, que era una constante, la pasé al otro lado a restar. Y ahí la he ordenado primero con el valor de y2 y luego el valor de y1. Entonces ahora, para poder plantear la siguiente ecuación, recuerden que lo que yo hice hace un momento fue iterar con i igual a 1. Entonces ahora vamos a hacer la iteración, pero con i igual a 2. Entonces asimismo, yo voy a sustituir en la expresión que depende de i, y vamos a obtener la ecuación para i igual a 2. Entonces recordamos que la expresión era la siguiente: y sub i menos 1 menos 2 y sub i más y sub i más 1 sobre h cuadrado menos 1 sobre 1 más x sub i al cuadrado por y sub i más 1 menos y sub i menos 1 sobre 2h menos Euler elevado a la x sub i por y sub i menos el coseno de x sub i es igual a 0. Entonces aquí vamos a ir reemplazando. Si yo digo que i vale 2, yo tendría aquí 2 menos 1, que me daría y sub 1, ¿verdad? Menos 2 y sub 2, porque aquí la i valdría 2. Y aquí tendría más y, 2 más y sería 2 más 1, 3, y sub 3. Sobre h cuadrado, que vimos que era 0.25 al cuadrado, menos 1 sobre 1 más x sub i, que sería el x sub 2
al cuadrado, que y vale 2, por y sub 2 más 1, que sería y sub 3, menos y sub 2 menos 1, que sería y sub 1, sobre 2 por h, que sería 0.25, porque el h vale 0.25, menos Euler elevado a la x sub, acá sería x sub 2 por y sub 2 menos el coseno de x sub 2 igual a 0. Entonces, reemplazando, y sub 1 no lo conocemos, entonces se queda tal y como está aquí, y sub 1 menos 2, y sub 2 tampoco lo conocemos, y y sub 3 tampoco lo conocemos, sobre 0.25 al cuadrado, que es igual a 0.625, menos 1 sobre 1 más el x sub 2 al cuadrado. Entonces el x sub 2 era 0.5. ¿sí? Vamos a revisar. Como pueden ver aquí, el x sub 2 es 0.50. Entonces aquí tendría el valor de 0.50 al cuadrado por y3, que no lo conocemos, menos y1, que no lo conocemos, sobre, en este caso sería 2 por 0.25, que sería 0.50, ya, menos Euler elevado al x sub 2. El x sub 2 lo conocemos, es 0.50. Euler elevado a la 0.50 por y sub 2, que no lo conocemos, menos el coseno de 0.50. Esto es igual a 0. Vamos a ir reemplazando, o bueno, evaluando lo que se pueda, y así mismo el objetivo es llegar a una ecuación lineal. Entonces, evaluando, ¿qué sería? y1 menos 2y2 más y3 sobre 0.0625 menos 1 sobre 0.50 al cuadrado me da 0.25. O sea, aquí me da 0.25. Y 1 más 0.25 sería 1.25. Entonces aquí sería 1.25. Que multiplica a y3 menos y1 sobre 0.50. Menos Euler elevado a la 0.50. Regresamos a la calculadora. Recuerden que la calculadora debe estar en radianes. Me da 1.64. Sería 1.64 por y2. Redondeando es 1.65 por y2 menos el coseno de 0.50 me da 0.87, redondeando 0.88 igual a 0. Entonces copiamos esta expresión y vamos a tratar de linealizarla como más se pueda. Ahora tenemos la expresión, vamos a terminar de reducirla, y1 menos 2y2 más y3 sobre 0.0625 menos, aquí sería y3 menos y1 sobre, aquí multiplicamos 1.25 por 0.50, nos da 0.625 menos 1.65 y2 menos 0.88 igual a 0. Entonces, aquí lo siguiente que tenemos que hacer es, así como lo hicimos hace un momento, sacar el mínimo común múltiplo, que sería la multiplicación de 0.0625 por 0.625, ¿verdad? Y eso ya saben ustedes cómo sacar el mínimo común múltiplo. Dividimos este para este, nos sobreviviría en este caso 0.625. Tendríamos entonces 0.625 por y1 menos 2 por 0.625 por y2 y más 0.625 por y3. Ya, continuamos. Menos, aquí como tiene 0.625 sobreviviría el de acá, entonces sería 0.0625 por y3 menos por más o menos y menos por menos más 0.0625 por y1. Y estos acá que no tienen mínimo, no tienen denominador, multiplicarían con toda la expresión, sería
menos 1,65y2 que multiplica 0.0625 por 0.625 y menos 0.88 que multiplica a 0.0625 por 0.625 y eso es igual a 0. Entonces aquí nos quedaría la expresión 0.625y1 menos, al hacer esta multiplicación sería 2 por 0.625 sería 1.25 y2 más 0.625 y3 menos 0.0625 y3 más 0.0625 y1 menos, ahora efectuamos la multiplicación de acá, 1.65 por 0.0625 por 0.625 me da un total de 0.0645 menos la última expresión, que sería esta, 0.88 que multiplica a 0.0625 que multiplica a 0.125. ¿Me da cuánto? Me da un total de 0.0347375 igual 0. Toda la expresión que está aquí abajo, el denominador, si lo paso al otro lado a multiplicar, como multiplica el 0, se hace 0. Entonces ya no la pongo. Y ahora me concentro en reducir términos semejantes. Aquí tengo y1, aquí tengo y1. Entonces reduciendo sería 0.625 más 0.0625. Me da un total de 0.6875 por y1. O sea, no considero este ni el de acá. Ahora este tiene y2. Y no hay más expresiones con y2. Sí debería haber. Ahora aquí tenemos una expresión con y2. Aquí tenemos una expresión con y2. Tenemos una expresión con y2. Sí, esta aquí. Esta aquí debe tener y2. Y2. Porque es el penúltimo la penúltima respuesta que nos dio. Esta vendría a ser. Entonces, vamos a simplificar este con el de acá. Sería el 0.06445 más 1.25. Los dos tienen signo menos, entonces pueden sumar, dando un total de menos 1.314 y2. Entonces ya no considero este ni el de acá. Ahora este que tiene y3 y este que tiene y3 se los resta 0.625 menos 0.0625. Me da un total de 0.56 25 y3. Simplifico. Y este último baja. Igual sería más. No, perdón, es menos. Aquí es un signo menos. Sería menos 0.0343775 igual a 0. Entonces esta vendría a ser nuestra segunda ecuación.
que se la puede colocar de una mejor manera, ¿no? Vamos a copiarla abajo. Aquí he copiado ya la ecuación y2, que depende de y3, y2 y y1. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para la tercera iteración, que es y igual a 3. Entonces procedemos a plantear otra vez la expresión de inicial recursiva, la cual era de esta forma: y sub i menos 1 menos 2y sub i más y sub i más 1 sobre h cuadrado menos 1 sobre 1 más x sub i al cuadrado por y sub i más 1 menos y sub i menos 1 sobre 2h por Euler elevado a la x sub i por y sub i menos el coseno de x sub i igual a 0. Ahí reemplazamos ahora. Si ahora i es igual a 3, entonces sería que y de sub i menos 1 sería 3 menos 1, sería y sub 2. Menos 2, y sub 3, más y sub 3 más 1, que sería y sub 4. Sobre el h, que es 0.25 al cuadrado. Menos 1 sobre 1 más el h, que es 0.25 al cuadrado. No, perdón, x sub i. En este caso, el x sub i vendría a ser x sub 3 al cuadrado. Por y sub i sería 3 más 1, y sub 4. Menos y sub i menos 1, 3 menos 1, sería y sub 2. Sobre 2h, que es 0.25 al h. Por Euler elevado a la, aquí sería x sub 3 por y sub 3 menos el coseno de x sub 3 igual a 0. Ahora vamos a ver si qué se puede reemplazar. Y sub 2 no lo conozco, entonces lo copio igual. Y sub 3 tampoco lo conozco, más y sub 4 sí lo conozco. Y sub 4 es este, que vendría a ser el valor de 1. Entonces, es menos 1. Cuando nos dieron las condiciones iniciales nos dijeron que y de 0 es igual a 1 y y de 1 es igual a menos 1. Entonces, para x vale, el x sub 4 sí sería 1, pero el y sub 4 es menos 1. Y para x de valor de 0, el y de 0 vale 1. Entonces aquí y sub 0 es 1 y y sub 4 es menos 1. Entonces el que yo quiero es y sub 4. Esto vale menos 1. Menos 1 sobre 0.25 al cuadrado, que es igual a 0.0625 menos 1 sobre 1 más el x sub 3. Si lo conozco es 0.75, sería 0.75 al cuadrado por y4, que sí lo conozco, que ya vimos que es menos 1, menos y2, que no lo conozco, sobre 2 por 0.25 sería 2 por 0.25, 0.50. Por Euler elevado a la x3. ¿Cuánto vale x3? x3 0.75 por y3, que no lo conozco, menos el coseno de x3 0.75. Eso es igual a 0. Vamos viendo que podemos mejorar en la expresión. Sería y2 menos 2y3 menos 1 sobre 0.0625 menos, sería menos 1 menos y2 por Euler elevado a la 0.75 y por y3. Si nosotros ingresamos, me acabo de dar cuenta que la expresión es menos Euler elevado a la x sub i por y sub i. Y de ahí todo lo demás está bien. Entonces aquí es menos, aquí es menos. Entonces continuando, sería menos 1 menos y sub 2 sobre
1 más 0,75 al cuadrado por 0,50. Entonces pongamos mejor 1 más el 0,75 al cuadrado, que es 0,56. Y multipliquemos eso directamente por 0,50. Ya borremos aquí y ingresemos toda la expresión mejor. Sería 0,75 al cuadrado me da 0,5625, y ese valor le sumamos 1, me da 1,56, y a eso multipliquémoslo por 0,50. 0,50 por 1,56 me da 0,78. Entonces ese vendría a ser el resultado de toda esta expresión de aquí. Primero elevamos al cuadrado 0,75, le sumamos 1 y el resultado de todo eso lo multiplicamos por 0,50. Ya en la expresión de arriba solo quedaría menos 1 menos y al cuadrado, y con el menos acá afuera, menos. Ya, ahora menos el euro elevado a la 0,75. La calculadora, estando en radianes, sería 2,117 por y3, que no lo conocemos, y menos el coseno de 0,75, que es 0,73. 73,1, y eso es igual a 0. Entonces volvemos a copiar la expresión. Aquí tengo la expresión, vamos a reducirlo un poco más. Y2 menos 2y3 menos 1 sobre 0,0625. Aquí menos por menos más 1, menos por menos más y2 sobre 0,78 menos 2,117 y3 menos 0,731 igual a 0. Ya, así mismo como lo hemos hecho antes, hagamos mínimo con un múltiplo, que en este caso sería 0,0625, que multiplica el 0,78. Y eso ahí lo vamos a calcular. Entonces, calculando, como este aquí contiene el 0,625, el que no contiene es el 0,78. 0,78 por y2 menos 2 y3 menos 1. Más el de acá contiene el 0,78, el que no contiene es el 0,0625. Se multiplica 1 más y2. Menos, en cambio estos aquí no contienen a ninguno, entonces sería 2,117, que multiplica a los dos, 0,0625 y 0,78 por y3. Y menos el 0,731, que multiplica 0,0625 por 0,78, y eso es igual a 0. Entonces multiplicamos, tendríamos 0,78 por y2 menos 2 por 0,78, 1,56 por y3 y menos 0,78, a multiplicarlo por el menos 1. Más, aquí tendríamos 0,0625 por 1, o sea, sigue siendo lo mismo, y más 0,0625 por y2. Menos, aquí multiplicamos 2,117, que multiplica 0,0625 y que multiplica a 0,78. Multiplicar todo eso nos da un resultado de 0,103 por y3. Luego menos toda la expresión de abajo, 0,731 por 0,0625 y por 0,78. Entonces tenemos la multiplicación de las tres expresiones. Nos da un resultado de 0,03563, y eso es igual a 0. Así como lo hemos hecho antes, como todo esto de aquí lo podemos pasar al otro lado, multiplicar, se multiplica por el 0 y se hace 0. Reducimos términos semejantes, y2 0,78 más 0,0625 me da un total de
0.8425 y2. Otro más, aquí tenemos y3 y aquí tenemos y3. Como los dos son negativos, el resultado va a ser negativo. Sería 1.56 más 0.103. Me da 1.663 y3. Entonces sería este con este. Siguiente, ya solamente sería el 0.78 con el 0.625 y el 0.03563. Reducimos. Menos 0.78 más 0.0625 y menos 0.03563. Nos da un total de menos 0.7531 y eso lo igualamos a 0. Entonces esta vendría a ser nuestra última ecuación. Ordenándola sería menos 1.663 y3 más 0.8425 y2 es igual a 0.7531. Mandando esto al otro lado sumar. Entonces, ¿qué es bueno, también podemos multiplicarla por menos para que no empiece con menos. Si la multiplicamos por menos, esto se hace más. Este aquí se hace menos. Y este aquí se hace menos. Y tendríamos nuestras tres ecuaciones. Entonces, ¿cuál es el detalle, no? Vamos a armar un sistema. Vamos a plantear las tres ecuaciones. Desde la número 1. Voy a copiarlas una por una en orden. Aquí está la ecuación 1, la ecuación 2 y la 3 que sacamos ahora último. Ya acabo de copiar las tres ecuaciones que hemos determinado, la 1, la 2 y la 3, para los tres casos iterativos que definimos, cuando y es igual a 1, y es igual a 2 e y es igual a 3. Entonces, si se dan cuenta, es un sistema de tres ecuaciones que tiene por incógnitas y1, y2 y y3. Está bien definido. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Entonces pueden resolverlo como deseen hacerlo. Pueden incluso ingresarlo en la calculadora si así desean. Y lo resuelven. Y obtienen los valores de y1, y2 y y3. Y una vez que los obtengan, esa vendría a ser la respuesta al ejercicio. Les dejo de tarea la resolución de las ecuaciones. Pueden hacerlo como ustedes deseen hacerlo. Lo importante es que la dinámica del método de resolución para este tipo de ejercicio esté bastante clara. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Nos vemos. Sigan estudiando. Suscríbanse y si pueden ser miembros del canal mediante el botón de membresía, o si pueden contribuir con el canal mediante el botón de gracias, se los agradecería bastante. Bueno, nos vemos y sigan estudiando.